Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Bienvenidos a un nuevo programa de Plano Cinéfilo News. Este jueves, pues, será un jueves con una temática de terror y Luisana Margarita nos va a hablar un poquito más de esto. Así es, el día de hoy Eduardo y mi persona los estaremos acompañando en esta hora especial para darles las nuevas y mejores noticias del mundo de la gran pantalla. Así es, Luisana, y bueno, este jueves tenemos un programa dedicado al terror, en específico a los Warren. Y yo creo que es súper importante hablar de este tema, y más si son fanáticos de este género cinematográfico, que por lo menos a mí me gusta, es de mi favorito. Bueno, me gusta más, no soy fan. Yo sí soy fan. Lo disfruto. Lo disfrutan. Bueno, Exacto. Yo lo disfruto y también soy fan. Bueno, vamos a comenzar con las noticias de esta semana, en especial con una noticia que, bueno, ha llevado al público, obviamente, a sentir un poquito de euforia, porque hay gente que es fanática de este tipo de películas, y es sobre Disney, ya que Bob Iger, el director de The Walt Disney Company, anunció el día de ayer que se viene Toy Story 5, Frozen 3 y Zootopia 2. Todo esto debido a una reestructuración que quieren hacer en la empresa, además de que también anunció que van a despedir a 7,000 empleados de la compañía. Yo creo que todo esto, no te sorprendas, Luisana, yo creo que todo esto es debido a el tema de que las últimas películas de Disney no han sido o no han tenido la recepción en taquilla que se requiere. Por ejemplo, Un Mundo Extraño no le fue muy bien, creo que fue una de las pérdidas de Disney del año pasado. Obviamente quitando a Pantera Negra, que a pesar de que pertenece a la misma compañía, no es Disney en sí. Sí. Entonces, a esto se debe todos estos cambios. Todavía no hay una fecha de estreno confirmada para ninguna de estas tres películas. Sin embargo, esperamos que en los próximos días Bob Iger dé un poquito más de información sobre estas nuevas películas que se vienen. Y además, ver si se anuncian nuevas películas, por lo menos de parte de Pixar. Que bueno, ya se anunció Toy Story 5, pero Frozen, por ejemplo, no es de Pixar, es de Walt Disney Animation. Y también está Zootopia 2, que bueno, a mí me gustaron las películas, pero Toy Story me tiene ahí como que dudando. No, ya Toy Story siento que ya pasó a otra línea, ya no hay que sacarle tanto el jugo, sino va a dejar de ser, va a pasar a ser insípido. Sí, yo creo que ya Toy Story se debió haber quedado en la tercera película. Creo que ese final fue épico, todos lloramos con ese final y cuando los juguetes se iban a quemar. Pero ahora ya, o sea, ya creo que han extendido mucho la historia. Sí. Ya es como más una cuestión monetaria. Pero no me gustaría que me arruinaran esta franquicia, por ejemplo, como lo hicieron con mi villano favorito. Yo era fan de mi villano favorito, pero la tercera fue realmente un asco. Yo nunca me la vi, de verdad. No, ¿verdad? No me llamó la atención, siento que pasa lo Luisana mismo. no es Quieren tan de... sacarle el jugo. No, es que sí me gusta. Pero llega el punto en que quieren sacarle el jugo y ya deja de ser como entretenida a pasar a ser sobreexplotada. Sí. Y no me cuadra. Ya por lo menos la historia de Gru, de que ahora tiene un hermano gemelo, es como que ya muy rebuscada. Como esas novelas antiguas de Latinoamérica y que estás con mi hermano gemelo. Ya es mucho, es demasiado. Y bueno, agregando que estamos hablando de mi villano favorito, también Universal hace como unos mesecitos, ya ella había anunciado que se viene la cuarta entrega también de esta franquicia, que bueno, que los Minions son los Minions donde vayan. Sí, bueno. Pero ya como que deberían de ir creando nuevas historias. O sea, están volviendo a la misma época en donde Hollywood está recicla y no está proponiendo cosas nuevas, Yo creo que es lo interesante. Lo único que vale la pena reciclar es Shrek. Ah, no, Shrek. Shrek. Esa película es lo máximo. Además de que el día de hoy también llegó a los cines el reestreno de Titanic, una nueva versión remasterizada de la película que van a poder disfrutar en 4K y en 3D en su cine de preferencia. Ya se estrenó en varios cines de Latinoamérica y bueno, esperamos que James Cameron siga por ese éxito. James Cameron es el señor de los reestrenos y yo creo que eso le ha ayudado también muchísimo para que sus películas, como por ejemplo ahorita Avatar, El Camino del Agua, se vaya posicionando en la taquilla internacional. Bueno, y últimamente salieron en las redes sociales temas de Titanic donde confirman, ya hicieron el experimento absoluto para que Rose y el que hace Leonardo DiCaprio pudieran entrar en la tabla, y creo que eso también le dio como sí, un pie, un salto. Como un pie. Y de hecho, en estos días leí que, bueno, en todo este tema del Titanic, van a sacar un documental sobre la película. O sea, un documental antes no lo vieron. No sé si lo van a pasar por National Geographic, no tengo la seguridad. Y bueno, si me entero de eso, yo lo voy publicando en Plano o Luisana Margarita. Bueno, esas son las noticias más relevantes por esta semana. Y bueno, hay que estar pendiente de los anuncios que vaya haciendo Disney a lo largo de estos meses, porque recordemos que la empresa no es de decir muchas cosas. Pero me dio mucha alegría que bueno, la noticia ya esté completamente confirmada, porque medios como Variety la reseñaron
y bueno, son una de mis fuentes favoritas para buscar y confirmar estas noticias. Sin embargo, es súper importante pues que bueno, que Disney vaya haciendo estos cambios para obviamente tener más recepción del público. Información concreta, por fin. Así es. Así que bueno, chicos, vamos a una pequeña pausa comercial y a regreso continuamos con más de Plano Cinéfilo News para hablar de cine de terror. Estamos de vuelta con muchísimo más de Plano Cinéfilo News y como mencionamos en el bloque anterior, en esta oportunidad vamos a comenzar a hablar sobre los Warren para obviamente hacer un abreboca a la saga cinematográfica del Conjuro, y para eso está Luisana Margarita, que es la especialista en la biografía de estos increíbles personajes públicos. Cualquiera cae. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los Warren. No muchos saben quiénes son los Warren, pero sí saben cuáles son las películas del Conjuro. Así es. Ed y Lorraine Warren son un matrimonio de investigadores paranormales de Estados Unidos, ambos nacidos y fallecidos en Connecticut. Estos personajes, desde su temprana edad, fueron parte de eventos paranormales los cuales les dejaron huellas en su vida. Y por ende, se vieron en la necesidad de sí mismos buscar información de por qué pasan estos sucesos. La primera fue Lorraine, quien se encargó a los 7 años de decirle a su... Ella estudiaba en un internado de monjas. Y le dijo a su madre superiora que fulanito de tal tenía luces de colores alrededor. Sí. En vista de que nadie podía verlo, sino solamente ella, la monja la castigó y la encerró en la capilla. A rezar. Completamente. Desde ese día ella dijo que no iba a decirle nada a nadie porque ni siquiera sus familiares tienen ese don. Por otro lado tenemos a Ed, quien desde sus 5 hasta los 12 años se dormía solo en su cuarto y su closet se abría a partir de las 3 de la mañana para ver luces de diferentes colores con caras serias mirándolo toda la noche. Imagina, o sea, es impresionante la magnitud, ¿no? Y cómo se desarrollaron estas especies de, no digo que visiones, sino como un poder, un don de cierto modo, en el que obviamente ellos, bueno, tenían estas experiencias paranormales que, sí, bueno, de que vuelan, como de dicen que por ahí. vuelan, eso es verdad. Y es sumamente interesante cómo Lorraine, pues, supo llevar esta carga, porque estar en un colegio de monjas o en un internado no es nada fácil. Y menos teniendo un don como el que tiene. Y no poder expresarlo, ¿sabes? O sea, también como que te cohibía y te afectaba como persona. Es que es clarividente. Al ser clarividente puedes ver cualquier cosa. Claro, después de que ellos se casan, él comienza a tener como esa faceta de investigador, comienza a pintar, porque aparte tenía un hobby. Un hobby y se iba a pintar a las casas embrujadas, y con el tiempo Lorraine lo acompañaba y veía, esta casa sí está embrujada, esta casa no está embrujada, pasa esto, pasa aquello, y ella fue practicando su don mientras él iba haciendo su hobby. Y lo interesante de esto es que justamente que en la parte en la que Ed pintaba los cuadros sobre estas experiencias paranormales que ocurrían en esas casas embrujadas, los ayudó a mantenerse económicamente. De hecho, ellos cuando comenzaron con las investigaciones de estos fenómenos paranormales, ellos no les cobraban a la gente, sino que les decía que les compraran los cuadros para ellos poder mantenerse. Y recordemos que Ed y Lorraine tuvieron una hija, entonces tenían que buscar el sustento, obviamente, porque es un trabajo y estás ayudando a las personas, pero también necesitas tener algo económico. Ustedes no tienen idea. Ed, cuando llegó de la guerra, fue que se enteró que tenía una hija. Qué fuerte, ¿ves? Un dato curioso. Un dato curioso. Él no sabía que tenía una hija, sino después de la Segunda Guerra Mundial, que ya por fin termina, él regresa y ve a su esposa con una niña, que es Judy. De hecho, ellos se conocieron a los 16 años en el cine metropolitano de su pueblo. Y comenzaron a llevarse bien, eran amigos, todo esto. Comenzó la Segunda Guerra Mundial. Ed le tocó servir a su país. A su nación. Y por cosas de la guerra, fue náufrago. Sí. Y le dieron 30 días libres. En esos 30 días, enamoró a Lorraine, se casó y la dejó embarazada, pero él no sabía. Sino cuando llega de la guerra fue que ve a su niña. Bueno, qué mejor regalo que vienes de un ambiente tan hostil, porque el ambiente de la guerra es súper hostil, y que, bueno, ahora tengas esto, porque ellos, o sea, se les veía la manera que querían ser padres. Pues. Sí, no, ¿para qué? Y de hecho, Judy en unas entrevistas aclara de que Ed fue el mejor padre que pudo haber tenido. Fue lo más dulce que pudo haber tenido. Y pobre Judy, o sea, también experimentó unas cosas que cuando comencemos a hablar de la saga, o sea, son cosas de verdad que bueno, un niño de la edad de Judy, cuando ya comenzó a experimentar
este tipo de cosas paranormales. Suele tener traumas. O sea, no entiendo cómo ahorita está como que llevando todo de una Con manera calma, ordenada. y además, ahorita con actualmente, calma. después de la muerte de su madre, se quedó a cargo del Museo del Ocultismo. O sea, Que yo quiero ir a ese museo. Tenemos que ir, Luisana. Ese museo. Eso sí, yo voy a ir, pero no voy a tocar nada. Yo voy a seguir las reglas de ese museo porque no también hay toques anécdotas nada. de personas que han ido y lamentablemente han pasado para el otro lado. Sí, porque no cumplen las normas. Y eso hay que cumplir. O sea, tienes que tener respeto también. Ujú. Así no creas en eso, por lo menos con esta parte religiosa que tienen las demás personas. Y yo creo que eso es sumamente importante, que el Sí. respeto siempre prevalezca. Es que con lo que uno no conoce, mejor no aventurarnos. Ujú. Solamente desde el respeto creo que se puede dar todo. Y Luisana, ¿tú has jugado a la Ouija? Kokuri-san. Bueno, yo no he jugado a la Ouija, pero respeto muchísimo esas cosas. Yo sí era muy tremenda para eso. No, yo no, yo no inventaba. O sea, yo soy una persona que le gusta investigar todo ese tema, pero desde lejos. Que de hecho teníamos un cuento en estos días en el que estábamos conversando de que si Luisana y yo estamos en un lugar donde pasan cosas paranormales, o sea, yo investigo, pero si ellos me acompañan. Si no me acompaña un grupo grande, yo no investigo nada. O sea, tenemos que hacer así, como Lorraine, Ed, y buscar un gentío también para que grabe, edite Las todo. productoras que se año con nosotros. A las productoras, hoy Claro. tenemos, no, hoy tenemos un montón de productoras en la cabina. Sí. Chicos, de verdad está súper interesante la conversa, pero al regreso vamos a seguir con abordando más el tema de la saga cinematográfica del Conjuro y además hablar de una película que a pesar de que muchas personas no conocen, que está incluida dentro de esta saga cinematográfica, que es La Maldición de la Llorona, donde sale la actriz venezolana Patricia Velázquez, pues vamos a hablar un poquito de eso, que también se incluye dentro de la saga cinematográfica de esta increíble historia de los Warren, porque es increíble todo el trabajo que hicieron y Completamente. cuántas personas ayudaron Y lo con valiente su... que fueron. Ujú, así es. Así que vamos a una pausa y regresamos con más de Plano Cinéfilo News. Y estamos de vuelta con muchísimo más de Plano Cinéfilo News y les recordamos nuestras cuentas en redes sociales @Plano Cinéfilo en Twitter y Plano Cinéfilo News en TikTok y en Instagram, porque ya estamos creando contenido Para junto TikTok. a Luisana Margarita en TikTok y también con ayuda de nuestra productora el día de hoy y bueno, que nos ha venido acompañando Sí. todos estos días para hablar sobre el cine. Obviamente, no, por supuesto. Bueno, en el bloque anterior hablamos sobre quiénes eran los Warren. Un poquito de su biografía, que incluía todo esto. Pero ahorita vamos a hablar un poco sobre los casos que hicieron más famosos a los Warren, Sí. ¿verdad? Y yo creo que hay un caso en específico que hizo como que los Warren tomaran la fama que han tomado incluso antes de que se comenzaran a realizar las películas que todos conocemos. El primer caso, o bueno, yo creo que uno de los casos más importantes es el de la muñeca de Annabelle, que, bueno, aterrorizó a 2 enfermeras Bueno, y al novio de una de esas enfermeras. Entonces literalmente. es súper traumatizante que estés compartiendo y seas roomie de alguien y que la muñeca haya sido como una especie de regalo. Ajá. Y que te comiencen a ocurrir estas cosas paranormales es fuerte. No, y por supuesto, o sea, el hecho de que de repente, ok, ves una muñeca que se mueve, que hace, que deshace en su Sí. casa, es como Y un no es poco como Chucky. perturbador. Ajá. No, es como Chucky, No es como es Chucky peor. que tú das, no. No, es peor. Y cuando vienen a ver que llega Ed y Lorraine Warren a salvar el día, Así es. comienzan a hacer investigación y resulta ser que no está poseída por el cuerpo de una niña, sino por un demonio. Que eso es una cosa súper interesante también de esta historia de Annabelle, porque ver cómo las personas pues involucradas, que en este caso eran las enfermeras de ese momento, cómo supieron o cómo manejaron la situación. Porque en un principio, cuando la muñeca supuestamente le dejaba los papeles, Los mensajitos con donde los decía crayones. yo quiero jugar contigo, Ajá. y ellas aceptaron, pues, o sea, tienes que tener una valentía. Yo no lo hago, Bueno, así sea una niña Yo o lo te que voy a sea. decir algo. Eso de yo voy a jugar contigo es una forma de decir, me das permiso poseer tu cuerpo. Porque lo explica Exactamente. Lorraine. Lorraine explica que los fantasmas no poseen objetos. Y los demonios utilizan de canal los objetos. Así porque es. ellos poseen son cuerpos humanos. Ujú. Eso a mí me da yuyo, No, la verdad. o sea, da miedo, a la vez da como que un poquito de curiosidad, porque siempre está la curiosidad del ser humano en conocer un poquito más allá de lo que no debería conocer. Y en eso nos incluimos creo que todos. Pero creo que en estos casos, en casos así tan fuertes, porque no sabían realmente qué era lo que había con la muñeca o lo que había detrás de esta muñeca,
de hecho ni conocían muy bien su origen. No, nada. O sea, fue un regalo de un regalo de un regalo. De un regalo, exacto. Y eso se iba fue perdiendo, pasando. se iba perdiendo como la parte importante de dónde venía esta muñeca. Así es, y yo creo que eso fue como un punto clave también para el desarrollo de las películas, porque de hecho en la primera entrega de Annabelle vemos cómo estas enfermeras comienzan a contar la historia y paso por paso como que te van orientando. Hasta que Lorraine y Ed se quedan con la muñeca, donde la ponen, el lugar en que la ponen, que la santifican una vez a la semana, creo. La santifican una vez a la semana y ese caso fue muy fuerte, porque incluso estaban inmersos, pues, la parte de clubes satánicos. Sí. En la película. Entonces es fuerte el tema que se abordó en Annabelle. Y a pesar de que no es la mejor de la saga del Conjuro, sí puedo decir que es una de las películas más fuertes de la saga de Annabelle. Porque a pesar de que es una saga completa, cada quien tiene peso en su línea de saga. Así es. Pero realmente a mí no me da miedo esa muñeca. La real. Porque la película la pusieron súper terrorífica. La película la pusieron exageraron. Fue un punto que no quedó como, ¿qué es esto? No, y a mí me pasa algo curioso con este tema de las muñecas, de que a lo mejor veo una muñeca así muy terrorífica como en la película y no me da miedo, o sea, a veces lo veo como risas y estilo Chucky. Exacto. Pero al momento de ver una muñeca como que tan bonita, de hecho a mí las muñecas de tela, mi hermana, yo tengo una hermana menor y a ella le gustaban mucho las muñecas de tela, a mí no me gustaba cada vez que ella estaba cerca de eso porque Juanita. Siempre les he tenido idea. Juanita. Bueno, la historia de Juanita, ¿no? Anoche estábamos hablando él y yo sobre mis muñecas y yo tengo 3 muñecas en mi cuarto y una de ellas es Juanita. Juanita es una muñeca de tela que literalmente se parece mucho a la Annabelle real. A la Annabelle real. Y eso quizás no da miedo, pero el hecho de que la enfermera, la real, en una entrevista dice que se encontraba con la muñeca en los pies de su cama y al despertar, porque solía despertarse eso de las 2, 3 de la mañana, la muñeca la intentó ahorcar. Llega un punto como que es de tela, ¿cómo te puedo ahorcar? Eso es raro. Igual el novio de una de las enfermeras se quedaba en el apartamento, porque era un apartamento tipo estudio en el que ellos se estaban quedando. Obviamente, como son estudiantes, pues no hay tanto recurso económico. Y al novio le pasaban cosas, o sea, él dormía, él se quedaba dormido en la tarde y no sé, se quedaba dormido 2 minutos y a los 2 minutos sentía que alguien lo aruñaba, o sea, cosas así y de verdad, cuando él se veía en el espejo se veía los rasguños. Y bueno, un dato curioso, cuando siempre es un demonio, suele ser un demonio, mejor dicho, los rasguños suelen ser de 3. Y en este caso pasaba porque es Padre, eran Hijo de 3. y Espíritu Santo. Miren, es que Luisana es la experta en los datos curiosos. Yo los digo también, pero por lo menos en cosas así de terror o cosas que no tienen que ver con el cine, yo digo, Luisana, o sea, me tienes que guiar en ese aspecto. Porque es eso, o sea, la magnitud que tuvo este caso dentro del desarrollo de las películas del Conjuro, que de hecho fue una de las primeras películas que se quiso adaptar, obviamente no incluyendo la primera entrega del Conjuro, que fue la que inició con toda esta saga. Perdone, ¿no? Que inició con esta saga en el 2013, que bueno, es mi favorita de toda la saga del Conjuro. Yo creo que es sumamente importante que el peso que le dieron a esta película, y a mí me dio un poquito de miedo. Yo esa película no la vería solo, o sea, la vería igual, como explorar el tema de los casos, pero en conjunto, o sea, con bastantes personas. Yo las veo sola, la verdad. Yo veo solo. Hasta me río sola. Yo veo solo algunas películas de terror que, bueno, no dan terror, sino que dan más risa que terror. Pero hay otras películas como estas que sí tienen un peso y que ya tú sabes que están basadas en hechos reales, de que ya has investigado, de que ya has leído. Entonces, obviamente, tu mente comienza como que a imaginarse cosas. Yo te voy a decir algo. Chucky es basado en hechos reales y yo me río con Chucky. Ah, bueno, pero es que Chucky va más a ese estilo de la comedia también. Yo creo que ahí hay un balance entre la comedia y también el terror. Humor negro, terror. Entonces, hay ese balance. En cambio, en la saga del Conjuro hay unas películas que, a pesar de que son muy malas, se pudieron haber desarrollado mejor. No tiene ese peso, ¿no?, que tiene Annabelle realmente, la primera entrega y la primera entrega también del Conjuro. Entonces se hace como ese punto de comparación que yo creo que para mí son las 2 películas más fuertes de todo este universo. Sí. Yo creo que la que menos ha tenido como mejor recibimiento fue La Llorona. Pero no creo que entre como parte de los casos de Ed y Lorraine, sino que hicieron como un cambio. No entra como parte de los casos de Ed y Lorraine, que de hecho eso lo íbamos a conversar, sino que Warner decidió incluir esta película dentro del universo de los Warren, el Warrenverso, como le llaman, para que obviamente seguir una línea, como una especie de línea editorial de todo ese estilo de películas dentro del universo cinematográfico de Warner.
Y la película a mí no me gustó realmente, y no me gustó muchísimo la personificación de La Llorona no me gustó. No me gustó, entonces es como que muy... no me gustó, en realidad no me dio ni Muy siquiera simple, miedo, muy es muy básica. simple. No tiene esos detalles tan cuidados como lo tiene El Lo único que Conjuro. yo puedo agarrar y salvar fue el hecho de la limpia del huevo, que es muy mexicano. Sí, Eso es muy sí mexicano. tiene elementos que realmente se Ajá. aplican en estas culturas. Pero no hay como con una carga ni siquiera actoral, ¿sabes? No hay No. algo fuerte, ni siquiera porque está Patricia Velázquez, No. que tú puedas decir, yo quiero ver esta película 10.000 veces. Yo la vi una vez y ya, fue demasiado. Yo no la terminé. Creo que me la vi hasta esa parte del huevo que, vuelvo y repito, me quedó como, lo voy a hacer en mi casa a ver qué tal. Pero de resto, No, nada de que resto ver. no hay algo interesante. En cambio, con El Conjuro y con Annabelle, sí hay muchísimos Hay que aspectos. decirle a Mario Lara que agarre el huevito y lo pase por su Sí, negocio. sí. Bueno, chicos, vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso continuamos con más de Plano Cinefilo News, hablando sobre la saga cinematográfica del Conjuro. Bueno, regresamos con Plano Cinefilo News otra vez, como siempre. Y hoy vamos a hablar sobre la cronología de la saga. Sí, que yo creo que es sumamente importante tener esto en cuenta, y más si eres fiel seguidor de los Warren o también de James Wan, que es el productor de estas películas. O del terror. O del terror en general también. Y bueno, es como que mi cronología, yo la veo de ese modo. No es que la cronología esté específicamente o vaya en esa línea, pero es como que la manera más fácil en De la que yo analizarla para voy ti. analizando y viendo cada una de estas películas. Claro. Una de las películas que más, o las películas que primero se debe ver de este universo es La Monja, que de hecho ahorita se confirmó la segunda entrega, que creo que llega este año a los cines, y también va a ser producida por James Wan. A mí me gustó esa, la verdad. A mí me gustó, sin embargo tiene sus detalles, no es tanto de miedo, es como más de análisis. Y de suspenso. Y de suspenso, no es un terror de, bueno, voy a saltar cada vez que vea a la monja. Screamer, no, un screamer, no es un screamer. Sin embargo, sí me gustó muchísimo el maquillaje de la actriz que hace de la monja. Además de que si tú la ves sin maquillaje, yo la vi en la premier mundial en Los Ángeles cuando se hizo la premier de La Monja. Y o sea, el parecido con la monja es impresionante. O sea, con maquillaje o sin maquillaje es la monja. Exactamente. No, bueno, a mí me gustó el maquillaje fue de las monjas cuando ya estaban como cadáveres, que estaban rezando de arrodilladas. Eso a mí me sorprendió muchísimo porque, eso sí, ese Cuando- giro no me lo esperaba. Cuando yo vi eso, yo me acordé que en Suecia o Suiza hay una iglesia que literalmente tiene muchas estatuas con igual los velos y todas las monjitas así. Da miedo. Este caso ocurrió en Rumania y de hecho dicen que ahí es como que el centro del infierno, supuestamente dicen. Y dentro de este convento donde se desarrollaba la historia, cuando apareció la monja ya, que ya no le importaba hacer esas apariciones básicas que tenía dentro de la película, que ya... Que como agarró fuerza. Que agarró fuerza y tuve esta carga dentro de la historia. Bueno, ahí como que te van contando un poquito de por qué ella aparecía allí. Aparecía en el sótano, ¿no? En Rumania, en este castillo. Y lo sorprendente es ver cómo la monja y el padre, cómo o sea, convivieron con estas monjas, y al principio se sentía tan real. O sea, es tanto la atmósfera que te crea, además de que también la atmósfera del ambiente, pues Y los efectos y los especiales efectos que especiales utilizaron. que te sumergen dentro de la película. O sea, yo estaba así. No es que a me mí- causó terror, pero sí estaba A mí me siguiendo cada sorprendió paso mucho de fue la cuando película. comenzó a abrirse el piso y lanzaron la gota de sangre. Eso fue impresionante. No, ¿para qué? A La mí me gustó dirección, muchísimo eso. Y yo creo que el punto fuerte de esta película es el suspenso, que lo manejaron de una manera adecuada, y el maquillaje. El maquillaje. Bueno, y la zona donde lo grabaron también. Y la zona donde lo Fue grabaron. espectacular. Yo creo que el diseño de producción fue La dirección de fotografía fue muy buena. muy buena. Y además la atmósfera y la colorización de la película. Porque Sí, tenías. bueno, tú te das tenías cuenta esa que comienza conexión. colores claros cuando llega, que el francés, que no sé qué. Y después comienza Cambia a bajar, totalmente y va bajando, pero. a rojos. Y no lo hacen de una manera, ¿sabes? Directa, sino que te va bajando, y tú como espectador Ajá. también estás Vas sincronizado como- con lo que va pasando. Exactamente. Te Y- vas como armonizando con la película. Así es. Otra película que, bueno, a nosotros nos gustó muchísimo y, bueno, es mi favorita de esta saga, es la primera entrega del Conjuro, que se estrenó en el año 2013. Y, bueno, cuenta la historia de esta familia que está dentro de la casa. Y como que el punto fuerte en esta película, el demonio se enfocó, fue en la mamá, o sea, en la cabeza del hogar. Y yo creo que eso también te genera una especie
de reflexión también, de ver que todos al final somos vulnerables. Vulnerables porque uno siempre de pequeño dice, ay, mi mamá no puede con todo, mi mamá es de acero, mi mamá puede con lo que sea. Y en esta película lo mostraron muchísimo. Sí. Ella cargaba con todo, de hecho, ella quería en algún punto de la película que todo le pasara a ella, pero con tal de proteger Que a sus hijos. niños no les pasara nada. Que ahí aparece el personaje de Rory, creo que se llama el el de niño, la cajita de música. que eso sí fue algo perturbador. No quiero a mí cajita me de dio música. miedo esa escena cuando Lorraine está viendo la cajita de música y eso da vueltas y vueltas. Y en una de esos movimientos, se logra ver el niño. Se logra ver el niño en un costado de la puerta de las habitaciones. Sí, de la habitación donde está ella. Y ella estaba sola, o sea, que valiente, no puedo. Y cuando jugaban a las escondidas, sabes que él se metía como en el armario o algo así. Y la niña como que le hacía esto. Y una de las escenas que a mí más me impresionó es cuando ven a la bruja dentro de, o sea, encima del closet del cuarto, de la habitación. Andrea es una de las muchachas y está la que le seguía, que era la menor. Así es. Y esa creo que fue una de las escenas más impactantes, al igual que cuando se hace el exorcismo abajo en el sótano. Lo que me gusta de esa película es que toca temas reales, o sea, llega a un punto de que habla de lo real. Por ejemplo, el momento donde Andrea ve a la bruja y al día siguiente en la noche huele como a podrido. A podrido. Esos elementos, ¿sabes? Hacen que tú como espectador conectes y ya vayas haciendo tu unidad de lo que ocurre en la vida real con este tipo de casos, de situaciones, pues. Que no son las más agradables. Lorraine explica que, bueno, el podrido es porque es un demonio, el podrido es porque es lo malo, y uno, ok, bueno, sí, toca. Y por lo menos en el caso del Conjuro 2, que eso se desarrolló creo que en Londres, o en Reino Unido, no recuerdo exactamente el lugar, que bueno, pasaba esto en la casa de esta familia también. Ellos tampoco tenían recursos económicos como para decir, bueno, me está pasando esto y me voy a mudar. Y bueno, estaba el señor que siempre se sentaba en un sillón de una esquina y no se quería ir, entonces también como que se apegó a esa energía negativa y siempre estaba inmerso dentro de la casa y le hacía esas lamentablemente cosas. el señor solía dormir en la cama de la niña a la cual agarró de víctima. Y lamentablemente en una de esas intentó ahorcarla con la cortina que estaba al lado de su cama. Sí, así es. Eso y da miedo. de hecho, este es uno de los casos que más está documentado de los que hicieron los Warren. Porque hay grabaciones donde le preguntan a la niña de quién es y eso, y realmente la voz no era para nada de una niña de 9 años, creo que tenía la niña. Sí, y de hecho, cuando ves la foto, también sale la foto de ella flotando en el aire, ahorcada por la cortina. Muchas personas creyeron en ese entonces que era como una especie de edición, una especie de montaje, pero no es eso. No había la tecnología para la época. No había la tecnología para la época, o sea que yo sí creo en eso. Y las grabaciones, o sea, están las grabaciones realmente de lo que ocurrió ese día cuando hicieron el exorcismo a la Como a la dijimos, niña. o sea, de que vuelan. Así es. Y la tercera película, que es El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, que bueno, está basada en el caso real de Arnold Cheyenne Johnson, que alegó que cometió un asesinato porque el diablo lo obligó a hacer este tipo de situación que no es nada agradable. Y creo que es una de las películas más flojas de esta saga del Conjuro. Yo la vi porque se estrenó reciente, en el 2021, y no me gustó mucho, ni siquiera, porque la veía más como una película muy fantasiosa, hasta cierto punto. Ni siquiera muy simplón. Fue un tema como que pudieron haberle agarrado un poquito más, pero la dejaron muy simple. No abordaron realmente la fuente, ¿no? Lo que se quería en la película. De hecho, algo que me impresionó de los Warren fue que fueron parte de la investigación de Amityville. Yo no sabía eso. Sí. Ellos estuvieron involucrados en esa investigación. Sí, yo no sabía. Y yo, en serio, cuando me empecé a leer y yo... Sí. Y otra película que, bueno, quería hablarles antes de despedirnos es la de Annabelle 3. Que la mayor parte de esa película se desarrolla en el Museo del Ocultismo, porque Ed y Lorraine tuvieron que irse de viaje y creo que la muchacha creo que se quedó sola o alguien que habían contratado de niñera, pero obviamente en las noches ella se quedaba sola. Y estaba esa actividad durante ese tiempo donde ocurrió esto, había mucha actividad dentro del Museo del Ocultismo. Siempre y de hecho, ahí aparece dentro de la película el hombre lobo, que es uno de los casos también más sorprendentes de los Warren. Y en este museo, pues como una niña tan pequeña y ya teniendo la idea, pues de que había un museo con tantos objetos extraños dentro del lugar y peligrosos, ocurrió esto. Creo que una de las amigas de la persona que la cuidaba
fue la que como que se aventuró a tocar y a no respetar las cosas que había dentro del Museo del Ocultismo, y por eso es que se desencadenan como el estas caso de la cosas. vida real fue en el 2018, 2017, Ajá. donde una pareja fue al Museo del Ocultismo, el novio abusó de algún aspecto de Annabelle, la tocó, y lamentablemente de regreso a su casa, después de salir del museo, tuvieron un accidente donde fallecieron ambos. Sí, ¿ves? Por eso es que hay que respetar las leyes, y si son normativas ya de ese lugar, o sea, hay que seguir esas reglas. No jugar con lo desconocido. No jugar con lo desconocido, y que Lorraine y Ed, bueno, tienen trayectoria, o sea, son personas que han estado inmersas o estuvieron inmersas en su momento en todo esto de lo paranormal, y que ya tenían experiencia en todo esto y sabían cómo controlar este tipo de manifestaciones. Entonces yo creo que hay que respetar esas cosas, y si en algún momento nosotros vamos al Museo del Ocultismo, no tocaríamos nada. Yo creo que hay algunos lugares donde ni siquiera se puede grabar. No se puede o grabar. si se hace, hay que pedir permiso. Incluso al espíritu o al ente que está posicionado dentro del objeto. Y sin embargo te arriesgas porque no te puede contestar. Exacto. Si te arriesgas, bueno, si te pasó algo. Ajá, y ¿cómo te dice que no? O cómo te dice que sí. O sea, no tienes la seguridad o la certeza de que de verdad te está probando esa grabación. Así que bueno, chicos, vamos a una pausa comercial y a regreso continuamos con más de Plano Cinéfilo News, ya la última parte del programa. Y estamos de vuelta con más de Plano Cinéfilo News, ya la última parte del programa. Y bueno, queríamos hacer un resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy en el programa, sobre los Warren, sobre la saga cinematográfica del Conjuro. Y bueno, Luisana, ¿algo más que quieras agregar sobre esta imponente y terrorífica saga? La verdad, lo que me sorprende de todo esto es que es real, y es en Connecticut. Es un estado de Estados Unidos que es muy viejito, pero al ser viejito tiene muchos secretos. Tiene muchos, o sea, esos pueblos donde tú dices no, e incluso donde no había tanta gente, o sea, donde había una comunidad pequeña, pero realmente no se sabe qué hacía esa comunidad. Y no solamente es Ed y Lorraine, hay muchos casos. Por ejemplo, yo ya en redes sociales vi un caso de un chico que también tenía problemas paranormales dentro de su casa en Connecticut. Imagínate. O sea, no, ya sabemos que si vamos a Estados Unidos ni siquiera nos quedaríamos en un hotel en Connecticut. Y que no es Pensilvania, no es Pensilvania. No nos vamos a quedar ahí, porque realmente igual en Nueva Orleans, por lo menos en el tema del vudú. Del vudú. Eso también, o sea, ellos tienen su historia sobre eso. Eso sí me gusta. A mí también me gusta. Eso sí me gusta. Como que, o sea, conocer, no es que vaya a ser un muñeco vudú, sino conocer eso. Pero de verdad es como que, ¿sabes? Esas historias que al final se vuelven reales. O son reales, o que uno piensa, no, eso nada más ocurre en una película, probablemente lo inventaron, pero teniendo, ¿no? Ya este recurso de que, o sea, sucedió en la vida real, y ya viendo las películas, obviamente porque te haces una idea completamente distinta. El cine suele exagerar las cosas. El cine siempre suele exagerar las cosas. Pero de que vuelan. O sea, probablemente no es que hayan ocurrido las cosas específicamente como se hizo dentro de la película. Exacto. Pero tenía esos toques, ¿no? De terror que a lo mejor vivieron las personas de la vida real. De hecho, hay unos programas que yo no sé si todavía están, que los pasaban por lo menos en Sci-Fi. Bueno, eso eran como un placer culposo. Yo no sé si era verdad o era mentira. Los viernes y los domingos por la noche. Pero eran cosas que te llamaban la atención, porque siempre hay esa curiosidad de parte del ser humano por conocer cosas que no sabía, es tangible y no es visible. O que no es tangible y no es visible, para comprobarlo. O sea, como seres humanos siempre queremos comprobar las cosas. Y en esta ocasión, con el tema de los Warren, esto sucedía. Y yo creo que, o sea, hay un punto que toca lo sensible. Sí, y también la gravedad de algunos casos, porque por lo menos en El Conjuro, cuando golpeaban a la mamá, en la Annabelle 2 incluso, o sea, murieron las dos personas que acogieron a estas niñas dentro de su casa. Y eso, además la historia que tenían ocultas estas personas de esta casa con su hija. Y eso no lo sabíamos. Y a mí me sorprendió esa escena de cuando la hija fallece. La verdad, yo no esperaba esa muerte. No. Fue muy radical. Y yo por lo menos, o sea, ya una persona que ya no está con vida, ya esto, no le tendría como una casa. O sea, sabes que tenían como su cuarto, lo tenían igual, lo conservaban igual. Pero lo que pasa es que lamentablemente las personas crecen y viven es para enterrar a sus padres, no a sus hijos. No a sus hijos, entonces eso era un tema que ellos no superaban. Exacto. Y esa casa, de hecho, es como un punto clave para ver cómo comienza la historia en Annabelle 2. Como esta niña se pierde prácticamente, y es la misma niña que se hace referencia y que aparece al final de Annabelle 1.
O sea, que se metió a esta secta satánica y bueno, practicó ese montón de cosas. Exactamente. Y comienza a atormentar a los vecinos de al lado de la muchacha embarazada, ¿no? No, sí, eso fue fuerte. Y como ella casi pierde a su hijo. A su bebé. Entonces, no, es sumamente fuerte lo que ocurre dentro de estas historias. De hecho, a pesar de que Ed y Lorraine ya no están en este plano, dejaron a un equipo encargado ya de todo este experimentado, tema, ya experimentado, que ya había explorado estos casos con ellos, de que ya habían abordado estos casos con ellos. Y bueno, sigue la trayectoria. Además, Judy se sigue interesando y va a conservar el Museo del Ocultismo. No sé si todavía ya abrieron el tema de las visitas, porque cuando falleció Lorraine, ellos pararon el tema de las visitas. Igual que por la pandemia. Igual que por la pandemia, por el tema de pandemia. Y bueno, hay algo cómico que estábamos hablando en cortes comerciales, que fue cuando habían anunciado, ¿no?, que la muñeca había desaparecido del Museo del Ocultismo, y estábamos bromeando de que, bueno, ojalá que no tenga pasaporte y que no sepa dónde queda Venezuela, ni Latinoamérica, ni nada. Porque... No, aquí nada llega. No. Es que yo creo que ya hasta la Llorona se fue. Nada más los problemas económicos. es que es cierto, o sea, vivimos eso en un más país... terror que Annabelle. Sí, esto da más terror que Annabelle, pero bueno. El dólar va para arriba y da más terror que Annabelle. Un poquito de comedia del programa le hace falta. O sea, es terror, pero hay que hacer un equilibrio entre la comedia y el terror. Y bueno, sí, de verdad que esta saga hay que seguir explorándola. Viene ahora La Monja 2, que creo que se estrena este año. Espero que cumpla las expectativas visuales, Espero que al menos cumpla con las la primera. expectativas, que siga ese mismo hilo que hizo la primera. Incluso que le agreguen un poquito más de terror, ¿sabes? ¿Por qué no? Para que no sea tanto suspenso y como que agarre más público. Porque el público se está yendo. Yo te quiero proponer algo, y quizás a los televidentes. Ok. ¿Qué tal si hacemos un programa realidad versus cine? Basado en experiencias paranormales. Basado en experiencias paranormales. Y que tengamos gente en el estudio. Allá atrás hay gente. Y aquí también. Y hay casos, hay cuentos largos. Entonces, vamos a hacerlo, Luisana. Y invitamos al público y a las personas pues que se quieran sumar a esta conversación. Y bueno, no sé cómo lo haríamos. No sé, Luisana conduce un bloque, yo conduzco otro bloque. Pero para conocer esas experiencias y hacer esas comparaciones incluso con películas con las que se puedan asemejar estos Porque casos. como ya habíamos dicho, o sea, el cine suele exagerar la situación. Por ejemplo, físicamente Annabelle en la realidad no da miedo. No da miedo. El caso es que en la película la ponen terrorífica. Igual que con Robert, por lo menos Robert sí da le miedo. tengo idea. O sea, Robert sí sí le da tengo idea. miedo, pero Chucky no da miedo. Chucky no da miedo, pero Robert sí le tengo idea. Robert porque sí da miedo. ya sabemos que viene de muñeco vudú, que bueno, viene de África, que no sé qué. Ojo, no es que esté cuestionando esa cultura, pero también fue como un mecanismo de defensa. Da miedo. Y da miedo. De hecho, está en una vitrina así igual estilo que Annabelle. Y bueno, hace esas cosas. Chicos, gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad agradecidos por el apoyo que nos han dado durante estos programas que hemos hecho aquí en ASRAN, Hogar de Emprendedores. Y bueno, para despedirnos, en la presidencia, Hilario Ruiz Lazo, en la asistencia de producción, Constantino Alcalá y Aníbal Rodríguez en la producción. Así que bueno, chicos, vamos a seguir con ustedes conectados a través de las redes sociales. Y nos vemos en el próximo programa, que también va a estar interesante. Un dato, y creo que ya lo podemos ir lanzando. Vamos a hacer un programa especial sobre Isa TKM, que yo sé que hay muchos fanáticos de esta serie protagonizada por María Gabriela de Faría, y que bueno, a todos nos encantó. Y Peche. A mí me encanta Peche. Yo me sé las canciones, yo en esto ya me las estaba cantando con Yo tengo el disco. Chicos, gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ASRAN Hogar de Emprendedores por brindarnos el espacio para seguir compartiendo con ustedes la magia del cine. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.